mete la pata con enorme alegría en las predicciones, pero apuesta a que la gente nunca se acuerda, y si aciertan en algo, si hacen 24 predicciones y aciertan en una, al año próximo están en la televisión. Yo predije que iba a haber un terremoto en tal sitio y este año traigo todas mis predicciones y aquí está mi factura, por favor, transfiéranme a mi cuenta de banco. Pero hubo unas predicciones bastante curiosas que hizo Dmitry Medvedev. Dmitry Medvedev es uno de los políticos más arrastrados de Rusia, y mira que para hacerlo hay que aplicarse. Medvedev pasó a ser presidente de Rusia, a ser electo por la fuerza presidente de Rusia, electo con unas elecciones como las que se hacen en Rusia o en Corea del Norte, o como las que ahora quieren hacer en México, ¿no? Donde gana el que yo te digo que va a ganar y se acabó, porque la ley le impedía a Putin repetir. Entonces, ¿en qué año fue? Medvedev fue presidente de Rusia de 2008 a 2012. El anterior presidente pues era Vladimir Putin, luego pues, fue Vladimir Putin porque ya cambiaron la ley para que Vladimir Putin pudiera seguir siendo presidente para siempre, cosa que está haciendo con gran eficacia. Desde que salió Medvedev ya lleva 10 años y no tiene para cuándo irse, salvo que lo jubilen por la vía de un té de polonio. El caso es que después fue, cuando dejó de ser presidente, pues Putin lo nombró primer ministro, luego lo nombró presidente del Consejo de Ministros del Estado de la Unión, luego lo ha nombrado de todo. Ha tenido todos los nombramientos del mundo, porque salta de puesto en puesto, porque es, como decía yo, un político altísimamente arrastrado. Y como parte de eso, hizo aquí tenemos su foto, si ustedes lo quieren conocer, tiene cara de merezco que me peguen, pero aguántense, por favor, porque es mala idea. Bueno, hizo una serie de predicciones que los propios expertos y tertulianos, los propios tertulianos de la televisión rusa, que la semana pasada no la tuvimos, pero uno de los temas era precisamente han dicho que lo hizo pues para patrolear a Occidente. Decía uno de los expertos, como siempre nosotros estamos pensando en lo que dice Occidente, qué raro, ahora queremos que ellos piensen en lo que pensamos nosotros, y entonces como Elon Musk nos contestó a las predicciones de Medvedev, pues ya resulta que somos muy importantes en Occidente, y todo lo que se diga en Rusia es del interés fundamental. Todos los occidentales están todo el día en la televisión, en la radio y en los medios sociales hablando de lo que se dice en Rusia, porque somos los más importantes del mundo. Y como lo repitieron en la tele rusa, esta vez lo vamos a volver a ver. Quieren hacer un mapa de Rusia sin fronteras, es decir, que todo el mundo sea Rusia. ¿Serio? Bueno, lo vamos a ver. Pero bueno, las predicciones de Dmitry Medvedev empezaron mal, porque dijo que el precio del petróleo llegaría a los $150 el barril y el precio del gas pasaría de los $5,000 por 1,000 metros cúbicos. Bien, Dmitry se acaba de anunciar que los precios del gas en Europa han vuelto a los niveles preinvasión, es decir, antes del 24 de febrero de 2022, cuando tu país brutalmente invadió a un país que no lo estaba agrediendo, un país pacífico, y procedió a asesinar a decenas de miles de personas, entre ellos muchísimos civiles en crímenes de guerra horrorosos que están debidamente documentados, pero gracias a la tragedia, y es extraño decirlo así, gracias a la tragedia del cambio climático, del caluroso invierno que estamos experimentando en Europa, y gracias a las acciones de la Unión Europea en el momento en que se dieron cuenta que no iban a contar con el gas ruso, pues resulta que ya no tenemos problemas de gas. Así que aquellas informaciones que dan en Rusia de que estamos cortando los árboles de los parques para calentarnos en casa, estamos haciendo fogatas en nuestros departamentos y todo eso, pues ya se las pueden guardar porque no es cierto. Dice que el Reino Unido se volverá a unir a la Unión Europea. Es posible, pero no en 2023. Mira, el proceso de separación del Reino Unido de la Unión Europea fue larguísimo, duró varios años. Y el proceso de volverse a unir a la Unión Europea, aunque la Unión Europea tiene los brazos abiertos al regreso del Reino Unido,
que fue manipulado horrorosamente, en parte por dinero ruso, para promover el aislacionismo y la salida de la Unión Europea, va a ser un proceso de años. Se están dando cuenta cada vez más británicos que les vieron la cara, que los engañaron, que los embaucaron, que todo lo que les habían prometido Boris Johnson y el otro, uno con el que tiene cara de rana, y todos los conservadores, pues no se está haciendo cierto, y todo lo que habían advertido otros expertos y otros estudiosos en toda Europa y en el Reino Unido sobre el daño que iba a hacerle a ese país el salir de la Unión Europea, se ha hecho realidad, aunque decían que todo eran exageraciones. Pues resulta que no eran exageraciones, resulta que la verdad existe y a veces la podemos conocer. Entonces, es difícil que en un año el Reino Unido se vuelva a unir a la Unión Europea. La Unión Europea se colapsará después del regreso del Reino Unido. Bueno, es difícil que pase en 2023, ¿no? Si no puede entrar el Reino Unido, pues entonces no va a colapsar. El euro dejará de ser utilizado como antigua moneda europea. Te voy a contar esto. El año pasado, y a raíz de la guerra que tu país emprendió invadiendo brutalmente a un país inocente que no estaba agrediéndolos, y en una guerra de agresión imperialista de la más baja estofa con crímenes de guerra debidamente documentados, si creen que me estoy repitiendo es para que Dimitri le entre en la cabecita, a la raíz de la guerra, pues que te digo que emprendieron ustedes, el euro tuvo una caída importante. El euro siempre ha sido más valioso que el dólar y llegó a niveles del dólar, incluso a $1.03, 3 céntimos por euro. Estamos de regreso en 93 céntimos de euro en 93 céntimos de dólar por euro. El euro se ha vuelto a fortalecer en los últimos meses y entonces pues veo muy difícil que deje de usarse, ¿no? Lo que veo difícil que se llegue a usar alguna vez como moneda internacional es el rublo. Polonia y Hungría ocuparán regiones occidentales de la anteriormente existente Ucrania. Te voy a decir el problema. Polonia y Hungría tienen gobiernos bastante despreciables en el sentido que son de una derecha y liberal, en ocasiones cercana incluso a algunas de las ideas de Alexander Dugin, pero Polonia en este momento está apoyando a Ucrania a muerte, ha recibido a muchísimos refugiados, no me atrevo a decir a cuántos, pero una gran cantidad de refugiados, ha apoyado militarmente a Ucrania y no la veo uniéndose a Hungría, sobre todo porque Hungría está cada vez en peor situación ante la Unión Europea por las acciones y hoy vamos a ver las acciones, por ejemplo, contra la educación pública que está emprendiendo Víctor Orbán, y entonces pues es muy difícil que Polonia y Hungría se unan para ocupar las regiones occidentales de Ucrania. Se creará el Cuarto Reich reuniendo el territorio de Alemania y sus satélites, es decir, Polonia, los estados bálticos, Chequia, Eslovaquia, la República de Kiev. Ahora la República de Kiev, que es la antigua Ucrania, pero que sigue existiendo con nuevo nombre. Esto está totalmente inventado. Bueno, y otros outcasts, quiere decir otros que están marginalizados. Francia, sí, Alemania y Polonia y los estados bálticos están tremendamente marginalizados. Bueno, ¿cómo se va a armar un cuarto Reich? Difícilmente se imagina. Pero entonces empezará la guerra entre Francia y el Cuarto Reich. Europa se dividirá y Polonia se reparticionará en el proceso. A ver, pues si Polonia no estaba invadiendo Ucrania, ahora ¿cómo se va a volver a partir en pedazos? Que es lo que siempre quisieron hacer Alemania y Rusia, partirse Polonia. Así empezó la Segunda Guerra Mundial. Acuérdese usted cuando Hitler y Stalin, a través de sus ministros Ribbentrop y Molotov, se pusieron de acuerdo para no atacarse y repartirse Polonia. Polonia siempre se la han querido repartir. Irlanda del Norte se separará del Reino Unido y se unirá a la República de Irlanda. Dificilísimo. Son dos países que han estado en guerra y han estado en guerra por motivos religiosos, que son los motivos más despreciables y al mismo tiempo algunos de los más intensos para matar al vecino. No veo cómo Irlanda del Norte se una a la República de Irlanda. Puede separarse o querer separarse del Reino Unido si lo obligaran a
a no mantener ciertas ventajas de la Unión Europea, pero no para unirse a la República Irlandesa. Es que es tan absurdo, pero al mismo tiempo estallará una guerra civil en los Estados Unidos. California y Texas se volverán estados independientes como resultado. Y Texas y México formarán un estado aliado. No me imagino, y mira que los gobernadores de Texas, que suelen ser republicanos, bastante ceporros, bastante obtusos, no los veo llamando a López Obrador y dicen, vamos a ser amiguitos. Sí, queremos ser el mismo país que un país que tú tienes sumido en el narcotráfico, el crimen, el asesinato, la pobreza, la ruina y la demagogia. Sí, no, estuvimos viendo países a los que nos podemos unir y México es el ideal en este momento. Ni el republicano más tonto sería tal cosa. Bueno, ¿qué más? Elon Musk ganará la elección presidencial. Cosa que es muy interesante porque la elección presidencial no es en 2023, ni de eso parece estar enterado Medvedev. Todos los principales mercados de valores y actividad financiera saldrán de los Estados Unidos y Europa y se moverán a Asia. Sin descontar la potencia industrial y comercial de Asia, sobre todo por supuesto Japón y China, sin descontar la importancia de Vietnam, sin descontar que la India es enorme y económicamente tiene un poder real. La gente todavía ve a la India como si fueran los años 40 del siglo pasado, como si hubiera hambre y todo esto desde los años 40, desde 1940 y tantos no ha habido hambre en la India, pero para que el mercado de valores de Wall Street se vaya a Asia, hace falta mucho. Para que la bolsa italiana, que tiene todas las inversiones del Vaticano, se vaya a Asia. No tiene ninguna lógica. Es como decir que van a ver un desfile de elefantes rosas con tutú sobre las principales avenidas de los principales países del mundo. Y finalmente el sistema de Bretton Woods y la gestión monetaria se colapsará, con lo cual estallarán el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El euro y el dólar dejarán de circular como monedas de reserva mundiales. Bueno, pues si ya había desaparecido el euro, pues ya no va a circular, ¿no? Y se utilizarán las monedas fiat, o sea, las monedas inventadas, digitales en vez de eso. Cosa que nuevamente es muy difícil. Viendo lo que ha pasado con las criptomonedas, por un lado, el lío del centro de intercambio de criptomonedas que perdió $1.500 millones ahí, pero es que se los robó un tipo al que acaban de deportar a Estados Unidos, pero con la caída con lo que ha perdido la gente en criptomonedas, ni tú ni todos los criptobros del mundo van a poder tener ninguna eficacia vendiéndonos el invierte en cripto. Cuando estaba subiendo el valor de las criptomonedas, el valor percibido y por lo tanto se paga más de las criptomonedas, fue cuando yo hice el video aquel de recordando la burbuja de los tulipanes en Holanda, que es una de las burbujas, digamos, que se usan como ejemplo en economía de lo que pasa cuando la gente cree que algo vale mucho, de pronto se da cuenta que vale menos o nada, y los que habían pagado muchísimo por tenerlo ya no tienen a quién vendérselo, y entonces el dinero se hace humo, literalmente se hace humo. Y es lo que ha pasado con las criptomonedas. Entonces, bueno, pero ¿para qué se ha hecho esto? Dicen los rusos que es para que Occidente le preste atención, y entonces pues misión cumplida porque han prestado atención a las predicciones del señor Medvedev. Sí, le hemos prestado atención a las predicciones del señor Medvedev para descojonarnos de la risa de ellas. Si eso es un éxito, vas bien, Rusia.